Te saludo a ti que estás viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre las fuentes del derecho musulmán. Comenzaremos definiendo el concepto de derecho musulmán, el cual es un sistema autónomo de derecho religioso propiamente dicho que radica esencialmente en el Corán. Pero el tratadista Jaime Vela del Río afirma que el término derecho musulmán, que proviene del adjetivo calificativo musulmán, es un término que deriva del Islam, que viene a significar sumisión a Dios, y con el que se califica a la religión recibida y predicada por Mahoma o Mohammed, el profeta del Islam. Este derecho tiene un íntimo vínculo con la ciencia del derecho y la religión. Este derecho le prescribe a la comunidad cómo regir su conducta conforme al Islam. De primer momento es difícil distinguir entre las obligaciones de los musulmanes con sus semejantes, como por ejemplo las obligaciones civiles o la filantropía, y las relaciones que deben tener con Alá, como por ejemplo los rezos y ayunos. El derecho musulmán incluye una parte áquida, que es una teología que determina los dogmas y precisa en lo que la comunidad musulmana debe creer, y otra parte sharia, que prescribe a los creyentes lo que deben hacer o dejar de hacer. Hemos podido observar que el derecho se vincula con la religión, que en este caso es el Islam, del cual procederé a dar un breve contexto histórico, para que posteriormente analicemos y conozcamos las fuentes del derecho musulmán. El doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, en su libro Historia del Derecho Mexicano, nos habla de que la península de Arabia, ubicada en Asia Menor, entre el Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, rodeada a lo lejos por el Océano Índico, fue lugar de origen de una religión que ha influido en la historia, donde se van a distinguir tres razas: los árabes primitivos, los establecidos en el Yemen y los mustariba, los cuales conforman al pueblo árabe. Ellos vivieron en la parte desértica y fundaron la ciudad de la Meca, custodiada por la tribu de los Coreichita, y su religión era politeísta. En la Meca habían hecho construir un importante templo, la Kaaba o Casa Cuadrada, en donde veneraban una gran roca negra y se encontraban sus ídolos. Aquí aparece Mahoma Mohammed, del año 570 al 632 después de Cristo, hijo de Abdalá y Amina y nieto de uno de los 6 oligarcas de la Meca. Quedó huérfano siendo un niño y se hizo cargo de él su tío Abu Talib. Desde adolescente se dedicó al comercio y de ahí tuvo la oportunidad de visitar Yemen, Siria, Omán e Israel, donde conoció las religiones hebraica y cristiana, así como algunas sectas indias. Así, tuvo contacto con monjes cristianos y con monjes sirios. Mahoma acostumbraba a hacer oración solitaria en la montaña llamada Hira, cerca de la Meca, donde se le apareció al arcángel Gabriel para darle los principios de una nueva fe basada en la proclamación de un solo Dios, de nombre Alá. Los primeros seguidores de esta fe, llamada islámica o musulmana, que pueden considerarse sinónimos, fueron su esposa Khadija, su primo Ali y Zayd, un hijo suyo adoptivo. Esta nueva fe entró en conflicto con los coreichitas, quienes trataron de humillarlo y difamarlo, por lo que Mahoma decidió abandonar la Meca y huir a Yatreb, hoy Medina. De aquí dio a conocer el libro fundamental del Islam, llamado el Corán, y la religión que se construye sobre la fe absoluta de Dios. Esta religión se expandió por el norte de África, parte de Asia y la mitad de Europa. El culto islámico se basa en 5 pilares de la sabiduría, los cuales son: 1. La profesión de fe y la creencia monoteísta hacia Alá. 2. Orar 5 veces al día, viendo hacia la Meca y presidida de abluciones. 3. El ayuno por 40 días al año. Aquí no se puede fumar, beber y no pueden tener relaciones sexuales. 4. La limosna. Y 5. La peregrinación a la Meca. En la actualidad, el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Aproximadamente casi un cuarto de la población actual mundial son parte de ella, es decir, 1.200 millones de personas. Algunos países que son regulados por el derecho musulmán te los muestro a continuación. Podemos encontrar países como Afganistán, Arabia Saudita, Maldivas, Singapur, Sudán, Pakistán, Egipto, Irán, Irak, Líbano, Libia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y muchos más.
Pero ahora sí, entremos a lo que son las fuentes del derecho musulmán, las cuales no se refieren a las manifestaciones que toman las normas como en el mundo occidental, sino a los principios en los que se basará cualquier normativa, expresión o hecho jurídico. Podemos dividir en dos grandes apartados las fuentes del derecho musulmán. El primero, las fuentes originales o primarias, donde se encuentran el Corán y el Suná. Y como segundo apartado, las fuentes derivadas de un carácter racional o secundarias, donde tenemos el ijma y el qiyas. Podemos definir al Corán como la lengua de Dios. Mejor dicho, es el libro sagrado en el que se recogen las revelaciones hechas por Alá a Mahoma, desde el año 610 después de Cristo. Para los creyentes fue escrito directamente de la mano de Dios sobre una tabla de piedra preciosa blanca, y a la que solo tendrán acceso en el cielo los puros de corazón, y está escrita a manera de consejos y respuestas. Es la principal fuente del derecho musulmán, como en todas las civilizaciones musulmanas. El Corán cuenta con 114 capítulos o suras divididos en versículos o ayatas, con un total de 6.219 versículos o ayatas, y el contenido jurídico del Corán se encuentra en un cierto número de versículos llamados por los jurisconsultos islámicos como versículos legales. Sobre el estatuto personal o derecho familiar, podemos encontrar 70 versículos. Los relativos al derecho civil son encontrados en 70 versículos. Para el carácter penal se encuentran 30 versículos. Para el procedimiento judicial, 13 versículos. La economía y finanzas podemos observarla en 10 versículos y el derecho internacional en 25 versículos. Dentro del Corán podemos observar preceptos de valor moral y jurídico, que en ocasiones es difícil diferenciar a primera vista, aunque por lo anterior mencionado para los jurisconsultos era muy fácil hacerlo. El cuadro que te muestro trae la diferencia entre un precepto moral y uno jurídico. Pero al final las disposiciones del Corán terminan siendo insuficientes para resolver las relaciones de la comunidad musulmana. Incluso algunas de sus instituciones fundamentales no tienen mención dentro del libro fundamental del Islam, por lo que se crean 3 fuentes más del derecho, para abarcar aspectos que el Corán no puede. La Sunna son sentencias, anécdotas, enseñanzas y tradiciones atribuidas a Mahoma. Más a fondo se trata de un derecho consuetudinario que reúne lo dicho, hecho, la manera de ser y de comportarse por el profeta, sus compañeros y los primeros califas, y que unido a la sira, es decir, la biografía de Mahoma, da lugar a la Sunna, tradición que ya estudió el imán al-Shafi'i en el siglo IX, al igual que 2 grandes doctores llamados el Bukhari y el Muslim, quienes se dedicaron a elaborar un trabajo minucioso de búsquedas de verificaciones dogmáticas con el propósito de identificar los hadiths, es decir, las tradiciones relativas a los actos y propósitos de Mahoma. Los hadiths se clasifican en auténticos, buenos y débiles. Los auténticos pueden servir para la elaboración de reglas de derecho. En tiempos anteriores a Mahoma se refiere a las usanzas inmemoriales que regulaba en la vida de los árabes. El ijma aparece cuando no se encuentran referencias en el Corán o en los hadices para dilucidar si una determinada acción es lícita o no. Se acude a la opinión de los eruditos árabes y a las diferentes escuelas jurídicas para determinar la correcta interpretación de las 2 fuentes anteriores. Estos especialistas sientan jurisprudencia y dicen cómo se debe aplicar, utilizando un sistema interpretativo con lo que se logra un consenso entre los sabios legales, un acuerdo consensuado que puede ser tácito o explícito. El qiyas es un razonamiento analógico que se emplea si el Corán y las demás fuentes no tienen solución a una determinada situación. Los juristas islámicos, al aplicar la norma, recurrieron al razonamiento por analogía. Combinan la revelación con la razón humana. Es considerado como un modelo de interpretación y aplicación del derecho. El derecho musulmán está fundado sobre el principio de autoridad. Al admitir el razonamiento por analogía, se posibilita un proceso racional de interpretación, aunque ésta no pueda crear reglas del derecho fundamentales comparables por su naturaleza a aquellas del corpus tradicional.
Por ejemplo, cuando se plantea si debería de prohibirse el consumo de drogas y se compara a la prohibición del consumo de vino o cualquier bebida alcohólica, al considerar que podrían tener el mismo efecto, este se va a prohibir. Y bueno, estas son las 4 fuentes del derecho musulmán. Les voy a dejar las referencias por si quieren profundizar más en el tema y no me queda más que agradecer su atención.